Soy la encargada de datos y de cómputo del Centro del Clima y les voy a presentar el explorador climático que, como les contaba Laura, hemos trabajado en conjunto con René Garro, el subdirector del centro, y principalmente Mark Falvey, cuya experiencia como meteorólogo o sus conocimientos internos de los datos con que estamos tratando, yo creo que fue crucial para llevar esta misma experiencia de desarrollo de comunicación entre nosotros a buen término. El resumen de la presentación, yo les voy a, ¿por qué queremos un explorador climático? ¿Qué datos estamos considerando? Les voy a hablar un poco de la base de datos, que son los datos de entrada que usamos, que son los compilados que están disponibles en la página, y quienes actualmente están usando esos datos, el explorador climático mismo, el tipo de cosas que se pueden hacer y cómo seguimos hacia adelante. Bueno, también, como les contaba Laura, hemos estado recopilando, desde que yo llegué al centro, hace más o menos 2 años, recopilando datos de interés científico en un principio, que ha sido como temperatura, precipitación y caudal, desde distintas fuentes. Están los datos muy valiosos de la DMC, que también tienen más datos meteorológicos disponibles, y muchas series también que nos sorprendieron de la DGA con mucha historia hacia atrás, o sea, con mucho trabajo también en la digitación y en la mantención y en la publicación de estos datos, y los compilamos en un formato simple, científico, pero que a medida que lo empezó a usar cada vez más gente, también vimos que en realidad es muy complicado, por un lado, claro, de manejar, de abrir, de entender, de aplicar, de cruzar con otros datos socioeconómicos, y siempre hubo una idea también abstracta de querer visualizar estos datos georreferenciadamente. Y eso suena también, posiblemente suena simple, pero lograr aterrizar eso en una plataforma navegable, simple y amigable fue un gran desafío. Y lo que permite finalmente el explorador climático, con la visión de Mark de que estos datos, o sea, con la visión meteorológica, pero al mismo tiempo que con la visión de que sea simple para el usuario, expresada en el explorador, es poder analizar los datos, poder ver tendencias y dar un poco un contexto climatológico para periodos o zonas de interés, poder como navegar a través de los datos para descubrir eventualmente patrones o cruzarlo con información ya más propia de la persona que lo está buscando. Las preguntas que más o menos responde el explorador, y que son las que hemos recibido, algunas de ellas a través del formulario que tenemos para descargar las bases de datos completas, son de este tipo. ¿Cuánto y dónde llovió en Chile en un mes particular? ¿Cuáles son las temperaturas máximas en ciertas zonas? Los caudales, ¿cómo se comportan los caudales en invierno y en verano? Pero estas preguntas en general no vienen en el aire. Yo en el formulario, cuando les pido a la gente que nos expliquen para qué usan los datos, tienen muchas veces que ver con agricultura, con planificación de recurso hídrico, o con construcción de obras. Entonces, el cruce de los datos meteorológicos junto con los datos socioeconómicos, eso ya escapa de nuestro ámbito y es parte de ese puente que les comentaba Laura de cómo hacemos que finalmente estos datos sean útiles. Nuestra pieza en este puzzle es generar esta herramienta intermedia que nos permite responder estas preguntas, algunas de comportamientos de largo plazo, otras preguntas de eventos extremos, son como dos enfoques un poco distintos, pero en cualquier caso requerimos series de tiempo de largo aliento, largas series de tiempo que nos permitan ver el comportamiento de largo plazo y ver la recurrencia de eventos extremos en el pasado, muy pasado.
Y aquí este es el valor de las bases de datos con que hemos trabajado, de la DGA y de la DMC, que efectivamente tienen registros con buena resolución diaria, muy hacia atrás en el pasado. Entonces, ese es el gran valor del explorador, es tener disponibles esos datos para poder presentarlos, porque el explorador finalmente es una herramienta de visualización, pero lo que hay detrás, lo que realmente sirve, es poder darle una capa de valor agregado a esos datos y poder efectivamente manejarlos y verlos de otra forma. Bueno, de todos los datos que hay, de los datos observacionales que hay disponibles, finalmente tomamos, para este caso, comenzamos con los simples, los más simples y útiles, simples relativamente, pero precipitación, temperatura y caudal. Tenemos también tenemos acceso a los datos de la dirección meteorológica, de humedad relativa, de presión superficial, viento, de los datos de pozos de la dirección de agua. O sea, también yo recibo muchas solicitudes de agregar más datos a la base y lo vamos a ir haciendo también secuencialmente, pero precipitación, temperatura y también caudal nos pareció un muy buen punto de partida. Bueno, los datos que tenemos, los datos que hemos usado son los de la Dirección Meteorológica, la Dirección General de Aguas. La Dirección Meteorológica tiene estaciones antiguas, con muchos datos meteorológicos de interés. Nos faltan ahí algunos datos históricos antiguos de lo que podría ser de los anuarios o de las mismas bitácoras de las estaciones, datos de radiación y también siempre entrar un poco más en detalle de cuáles han sido los cambios de los lugares, los cambios de nombre, cambios de instrumentos, ese tipo que podrían afectar eventualmente en la calidad, en la medición de los datos y eventualmente en la calidad. La dirección de aguas, que tiene muchas cientos de estaciones, enfocadas principalmente en el monitoreo del recurso hídrico. Y bueno, también ahí nos falta, tenemos algunos periodos en que faltan algunas variables en su sitio público. También necesitamos profundizar con su equipo técnico para ver los detalles de las mediciones para poder comparar todos los datos. Tenemos acceso también a los datos del Ministerio del Medio Ambiente, que su foco está en la calidad del aire y también, bueno, sus estaciones son un poco más nuevas, por eso tampoco no los hemos analizado para incluirlas en el explorador, sus observaciones climáticas. Y como les mencionaba Laura, tenemos acuerdos de cooperación con estas instituciones, por lo cual, o sea, también esto es también un trabajo y una interacción, una comunicación con dos lados. O sea, nosotros tomamos los datos, los compilamos, pero también tenemos también les reportamos, les hemos entregado los resultados de nuestras digitaciones, por ejemplo, o los mismos bases de los datos compilados han sido usados por estas instituciones también, en algunos casos. Bueno, este es más o menos el formato de lo que hay de entrada de las distintas fuentes. Tenemos los datos de los anuarios, los datos de la DGA que vienen en Excel, los datos de la DMC que están en sitio web y en base de datos en JSON. Y la compilación, como dijo Laura, fue también un proceso muy complejo que hasta el día de hoy no está completamente afinado, pero que estamos en el proceso de tener cada vez una actualización más fluida. Y también como parte de esta empresa fue hacer como el gran inventario de todo lo que hay disponible en la web, por lo menos en términos de variables y de periodos y de temporalidad. O sea, qué es lo que hay y con qué podríamos seguir. Por ejemplo, incluyéndolo en el explorador. Pero esto también nos sirve para tener una visión. Y hay muchas variables disponibles y para muchos periodos. Nosotros subimos estas bases al sitio y han sido muy descargadas. Parece que también ha corrido la información de boca en boca. Mucha gente a veces nos llaman para preguntar, nos escriben en este pequeño formulario para qué usan los datos. Yo tengo con varios cientos de correos y mensajes, algunos
con agradecimientos, algunos con preguntas. Mucha ciencia, mucha investigación, también consultoras, ministerios, municipalidades, colegios, etc. O sea, hay un amplio campo. Y aquí solamente demuestra algunos ejemplos de los mensajes que llegan. El análisis de la situación agrícola, programa de magíster, variaciones en la producción de miel, o sea, finalmente cuáles son las preguntas que van a responder los datos. Y para eso también nos sirve, nosotros pensamos que para muchas de estas personas también el explorador va a ser muy útil, porque les va a permitir cruzar los datos ya en forma visual, ya con la serie de tiempo como un paso más allá. Y no estas bases, también estos archivos de texto gigantes que para los científicos son muy útiles, pero también incluso, claro, muchas personas prefieren un Excel que un archivo de texto. Entonces, bueno, también vamos a generar el Excel con todos los datos, pero el explorador debiera poder asistir a un gran número de gente al que no podemos llegar por el formato en que estamos presentando los datos. Bien, el explorador mismo lo estuvieron viendo, yo puse un video al principio que estuvo corriendo. Aquí vuelvo a mencionar a Mark y todo el trabajo que hicimos el año pasado de sentarnos y comunicarnos y entender de qué estamos hablando. Muchas veces él propuso cosas, algunas funcionalidades un poco por cuenta propia siendo meteorólogo y también encontrando el sentido del uso avanzado y no avanzado. Entonces esta es una herramienta que también le sirve mucho a los expertos porque tiene muchas posibilidades de parámetros y avanzados y no avanzados para el cambio de las leyendas, el cálculo de estadística, etc. Pero esperamos, también nuestra intención era que fuera para una persona no experta, en 2 o 3 pasos ya pudieran ver más o menos, tener una visión de la precipitación en un mes o de la temperatura en un año, etc. En el sitio ya tenemos algunos ejemplos de casos de uso y vamos a seguir trabajando en eso. Y aquí está, por ejemplo, la precipitación mensual para julio del 2006. Se selecciona precipitación, el periodo de agregación temporal es por mes. Queremos ver los datos acumulados. En un periodo específico. Ya la leyenda da la intensidad y el color. Y podemos ver que en el centro sur hubo mucha lluvia en ese mes. Otro caso, las temperaturas máximas de todo el año. Esta es la pregunta típica de los colegas periodistas del ANICO. ¿Cuáles han sido los valores máximos? Por ejemplo, bueno, pues escogemos anual, escogemos la operación de agregación máxima y mostramos la máxima en el mapa. La parte de agregación temporal, voy a detenerme unos segundos en esto. Todos los datos que tenemos tienen resolución diaria, los datos más importantes. Esta sección del menú nos permite mostrar los datos de forma mensual o anual. Entonces, para mostrar un dato anual que viene de una serie diaria, hay que aplicarle una operación de agregación. O sea, vamos a mostrar el máximo del mes, o vamos a mostrar el promedio del mes, o el mínimo. Y esto es lo que se elige acá. Ya lo mismo para el caso anual. Entonces, eso nos permite también de forma simple visualizar o bien promedios o bien extremos. La otra estadística que apareció muy alto en nuestra fase beta, en que hicimos en que les mostramos el explorador a muchos investigadores del centro y a algunas personas externas, hicimos como un ranking de cuáles eran las estadísticas y las mejoras más solicitadas, y uno fue agregar la tendencia. Entonces, se puede ver también en el mapa, esta es
la tendencia de la temperatura máxima es de calentamiento en el Valle Central y enfriamiento en la costa. ¿Ya? Hay combinaciones más simples y más complejas dependiendo también del conocimiento que se tenga, pero nuestra idea es que sirva también que la gente misma explore qué es lo que quieren ver, ir haciendo los casos con las preguntas más frecuentes y eventualmente cruzar los datos y los resultados con las preguntas que tienen los usuarios finales. ¿Ya? Todavía no tenemos mucho input de cómo podrían usar las personas el explorador, pero sí siempre recibimos muchas ideas de que se podrían, por ejemplo, agregar más variables, agregar variables agroclimáticas, agregar series de tiempo de proyecciones hacia adelante, agregar de fondo, por ejemplo, ver alguna, no sé, imagen satelital, algún reanálisis. O sea, hay muchas ideas de mejoras y de cosas que se le podrían agregar que, bueno, finalmente eso también va a depender de cómo podamos dejar este sistema operativo ya con un equipo dedicado a la actualización y a la mantención. Aquí otro ejemplo de caudales. Aquí se muestra también si uno aprieta en una estación, aparece la serie de tiempo, se puede navegar la serie de tiempo. Este es un navegador para la serie. Se puede navegar los datos diarios, mensuales, se puede ver la anomalía, que eso fue un requerimiento básico de los meteorólogos, que era poder ver el comportamiento de los datos con respecto a su promedio histórico. ¿Es normal o no es normal que hayan 30 grados en abril? ¿Ya? Bueno, sí es normal, porque casi todos muchas veces en abril la temperatura máxima sí alcanza los 30 grados. Y eso se ve si le aplicamos la anomalía a la serie, ¿ya? Cuando se alejan del promedio histórico. Bueno, siempre para nosotros va a ser muy útil, así como fue también en el proceso de dejar disponible en la base de datos pública el feedback de los mismos usuarios. O sea, nosotros queremos saber en el fondo cómo podemos mejorar la explicación del menú, cuáles son los casos más típicos de uso para ponerlo en los manuales o para simplificar su generación. Una vez que esto ya esté más extendido y que la gente lo empiece a usar, es de gran interés de nosotros saber en el fondo cómo y para qué se usa. Eso nos ayuda también a avanzar en la elaboración de los servicios primarios. Nos da el contexto que les mencionaba para sentarse a conversar de los problemas reales. Siempre está bueno, está bien tener una foto de cómo se comporta el clima en torno a una variable o una ciudad específica, cuando ya estamos hablando con una comunidad o con un área de producción específico. Bueno, las conclusiones un poco de la historia, de la larga historia desde que empezamos a compilar los datos hasta el explorador, es que ya tener los datos compilados en un lugar, en un formato estándar y simple, y tener todas las variables en ese formato, ya eso, aunque sea un archivo de texto y sea complicado de ver, eso ya ha sido muy útil. O sea, las cientos de descargas que tenemos y de mensajes que nos han llegado de gente que, claro, finalmente muchos van a ver solamente su zona, o solamente una estación, o solamente las estaciones de la cordillera, pero el hecho de tenerlos todos disponibles y compilados y ordenados era al parecer una necesidad no solamente en la academia, sino también en las instituciones de gobierno y también para muchos privados, como estas consultoras que les mencionaba, que nos han también solicitado, descargado y solicitado los datos. En este sentido, claro, la labor de las instituciones que manejan estos datos es fundamental.
Está, por un lado, la producción y la disponibilidad de los datos históricos, que es lo que nos sirve a nosotros extremadamente mucho, porque nos permite tener el contexto de qué es lo que ha ocurrido antes. Y también ellos, bueno, tanto la DMC como la DGA tienen también estaciones automáticas. Mantener las estaciones en tiempo real disponibles para los usuarios es otro enfoque, es saber qué está pasando ahora instantáneamente. Y claro, no es el tema en este momento del explorador, pero sí es un requerimiento que yo he escuchado desde el lado de las ciencias de la computación, el Departamento de Ciencias de Computación de la Universidad de Chile, el Centro de Investigación de la Web. Yo les hice una presentación más o menos similar y ellos lo que más me preguntaban era cómo ellos podían acceder a los datos instantáneos. Y dije, bueno, no sé, están en la página, pero y me preguntan, ¿y por qué ustedes no muestran los datos instantáneos en el explorador? Digo, no, porque los tiempos del explorador son de análisis y de exploración en un contexto más histórico, tal vez, aunque sí podríamos incluir los datos, lo que hubiera hasta lo más reciente, pero ahí, bueno, el grueso de nuestros datos de entrada no son las estaciones automáticas, son las estaciones son las cientos de estaciones que no tienen una actualización instantánea. Entonces ahí tenemos unos tiempos de desfase ahí en la temporalidad, en la actualización de los datos, así al día de ayer, las 1100 estaciones de esos datos no están. ¿Ya? O sea, hay unos desfases dependiendo de cuál es el dato que estamos mirando, pero sí podemos dar datos con bastante buena cobertura hasta hace un par de meses atrás. ¿Ya? Ese es como más o menos el rango con que nosotros contamos. Bueno, el explorador nos sirve para eso. Esperamos, por ejemplo, que efectivamente se crucen estos datos con eventos puede ser con catástrofes naturales, puede ser con alguna producción de alguna fruta. Esto va a ser un poco también parte de la aventura, o sea, ¿para qué efectivamente se va a usar el explorador? Nos ha servido también para que instituciones quieran agregar sus datos, quieran ver sus datos comparados en este contexto de un Chile muy densamente poblado de estaciones, ver también los datos, aunque sean estaciones más recientes, también hay personas que les sirve y que pueden querer ver el mapa de lo que pasó efectivamente hace un par de meses atrás o hace un mes atrás en el contexto. Si son variables antiguas, o sea, con serie de tiempo antigua es mucho mejor para nosotros. Y también, como comentaba Laura, este es un paso más en la creación de los servicios climáticos, que es esta herramienta intermedia que nos sirve para sentarnos también a conversar. Los siguientes pasos son hacer que el explorador climático quede operativo con mantención y actualización permanente, ojalá con un equipo externo o conjunto, que constantemente estamos compilando y publicando más variables. ¿Ya? Nos falta las últimas vueltas de la actualización automática de los datos que están. Estamos participando también en iniciativas de modelación regional que podrían eventualmente incluirse, y tenemos también el interés del centro y personal de trabajar en las iniciativas de recuperación de registros históricos. O sea, no puedo enfatizar lo suficiente la importancia y el valor de tener largas series de tiempo que nos permitan proyectar y entender efectivamente si un evento extremo ha ocurrido antes o es algo completamente novedoso. Para eso necesitamos la historia. En fin. Gracias.